La Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Bienvenidos al canal. Hoy exploraremos un tema fascinante y crucial en la historia universal, la Revolución Francesa. Este evento marcó un antes y un después en cómo percibimos los derechos, la libertad y la igualdad en nuestras sociedades modernas. Acompáñanos en este recorrido para entender las causas, los momentos clave, las figuras emblemáticas y el legado de este movimiento revolucionario que transformó al mundo para siempre. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba en una situación crítica. Su sociedad estaba organizada en 3 estados o estamentos: el clero, la nobleza y el pueblo llano. Mientras el primero y el segundo gozaban de privilegios, como no pagar impuestos, el tercero, integrado mayoritariamente por campesinos y burgueses, soportaba el peso de las cargas fiscales. Además, la economía del país estaba en crisis. Las malas cosechas provocaron escasez de alimentos y el precio del pan, el alimento esencial de la población, se disparó. Esto exacerbó la pobreza y el descontento social. La monarquía, liderada por Luis XVI y María Antonieta, no lograba resolver la crisis financiera. Simultáneamente, las ideas de la Ilustración comenzaron a penetrar la sociedad. Filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu hablaban de igualdad de derechos, libertad y la necesidad de limitar el poder absoluto de los monarcas. Además, el éxito de la Revolución Americana sirvió como inspiración para quienes deseaban un cambio similar en Europa. Toda esta combinación de desigualdad, crisis económica y nuevas ideas creó un terreno fértil para una revolución que estaba a punto de estallar. La revolución comenzó en 1789 con un acto simbólico y poderoso: el asalto a la Bastilla el 14 de julio. Este evento representó el rechazo total al régimen absolutista y marcó oficialmente el inicio del cambio. Fue una señal de que el pueblo tenía el poder de desafiar y derrocar lo que antes se consideraba inamovible. Ese mismo año, la Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano un texto que establecía principios como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la soberanía popular. Este documento no solo transformó las leyes de Francia, sino que inspiró movimientos en todo el mundo. En 1792, la revolución llegó a su punto álgido con la abolición de la monarquía y el establecimiento de la Primera República. Luis XVI y María Antonieta, considerados traidores por conspirar con potencias extranjeras, fueron juzgados y ejecutados en la guillotina en 1793. Con la revolución en pleno curso, surgió un periodo conocido como el reinado del terror liderado por Maximilien Robespierre. Este fue un tiempo oscuro en el que miles de personas fueron ejecutadas bajo la acusación de estar en contra de los ideales revolucionarios. La guillotina se convirtió en un símbolo no solo de libertad, sino también de miedo y represión. Finalmente, Robespierre perdió el favor del pueblo y fue ejecutado en 1794. Aunque el caos no terminó de inmediato, su caída puso fin al reinado del terror y marcó el comienzo de una nueva etapa más moderada en la historia de Francia. La Revolución Francesa sería inimaginable sin las figuras que desempeñaron un papel crucial en sus diferentes etapas. Luis XVI y María Antonieta representan la cima de la desigualdad y decadencia del antiguo régimen. Luis XVI, incapaz de liderar en tiempos de crisis, se convirtió en un símbolo de lo que debía ser erradicado. Mientras tanto, María Antonieta sigue siendo recordada por su ostentación y su supuesta, aunque probablemente falsa, frase "y que coman pastel", frente al hambre del pueblo. Por otro lado, Maximilien Robespierre es una figura polarizante. Admirado por su defensa de los ideales revolucionarios, pero también criticado por su autoritarismo y por la crueldad del reinado del terror. Robespierre encarna la complejidad de la revolución, la lucha por la justicia, pero también la facilidad con la que puede derivar en violencia extrema. Georges Janssen en contraste con Robespierre, es visto como un revolucionario más moderado. Su carisma y su capacidad para conectar con el pueblo lo convirtieron en una figura popular, aunque sus intentos de frenar el terror lo llevaron a enfrentarse con Robespierre, quien finalmente ordenó su ejecución. Jean-Paul Marat conocido por su ferviente apoyo a la revolución y sus publicaciones incendiarias en El Ami du Peuple, también jugó un papel importante. Sin embargo, su imagen quedó inmortalizada tras ser asesinado en su bañera por Charlotte Corday, quien lo consideraba un peligro para Francia.
Es importante mencionar que, aunque muchas veces se les ignora, las mujeres también tuvieron un rol activo durante la Revolución. Desde Olympe de Gouges autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, hasta las mujeres del pueblo que marcharon hacia Versalles exigiendo justicia. La Revolución Francesa tuvo consecuencias profundas y duraderas tanto en Francia como en el resto del mundo. En el ámbito político, significó el fin del feudalismo y la monarquía absoluta, sustituyéndolos por sistemas más democráticos donde el poder residía en el pueblo. Aunque Francia pasó por años de inestabilidad, incluyendo el ascenso de Napoleón Bonaparte, los cimientos de una república moderna estaban ya establecidos. En lo social, la revolución marcó la abolición de los privilegios de la nobleza y la igualdad ante la ley. También introdujo la idea de que los derechos humanos son inherentes y universales, un principio clave que sigue formando parte de las democracias actuales. No obstante, no todas las consecuencias fueron positivas. La revolución trajo consigo años de violencia interna y guerras externas mientras otros países temían que las ideas revolucionarias se extendieran por Europa. El reinado del terror, en particular, demostró cómo un movimiento que lucha por la libertad puede, bajo ciertas circunstancias, dar lugar a la represión. El impacto de la Revolución Francesa permanece vigente. Inspiró movimientos de independencia y luchas por los derechos civiles no solo en Europa, sino también en América Latina y otros rincones del mundo. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se convirtieron en aspiraciones colectivas para muchas culturas. De igual manera, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sigue siendo un documento de referencia para los derechos fundamentales en muchos países. También plantea una reflexión importante: ¿cómo equilibrar la búsqueda de la igualdad con los costos sociales y humanos que a veces conlleva? Si bien la revolución tuvo sus excesos y errores, sentó las bases para las democracias modernas y redefinió lo que significa vivir en una sociedad justa. En un mundo que aún enfrenta desigualdad, el legado de la Revolución Francesa nos recuerda la importancia de cuestionar las estructuras que perpetúan la injusticia y la necesidad de luchar por un cambio equitativo. En resumen, la Revolución Francesa no solo transformó a Francia, sino que también tuvo un impacto duradero en cómo las sociedades entienden los conceptos de derechos, poder y libertad. Desde el asalto a la Bastilla hasta la ejecución de figuras como Luis XVI y Robespierre, este evento histórico nos enseña mucho sobre la lucha por la justicia y los riesgos de la inestabilidad política. Ahora es tu turno. ¿Quién es tu figura favorita de la Revolución Francesa? ¿Y qué opinas sobre los ideales de libertad, igualdad y fraternidad en nuestra sociedad actual? Déjanos tus comentarios, porque nos encantaría leer tu opinión. Antes de despedirnos, te invitamos a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. No olvides que en el próximo video exploraremos otro momento fascinante de la historia que seguramente te sorprenderá. Nos vemos pronto.